Muy bien, buenos días. Pues bueno, un placer compartir con vosotros, que como decía Jost, lo que voy a hacer es compartir resumen, muy resumen ejecutivo de lo que es la segunda edición del estudio de competencias digitales. Un poco por resumir el buen contexto que ha hecho tanto Jost como Jorge, por situar, este estudio efectivamente lo que hace es sacar una foto sobre cómo está la empresa española respecto a competencias y respecto a disciplinas digitales. Es una foto actual, es decir, no es un estudio de tendencias. Para eso están los estudios de tendencias que también os ha comentado Jost en el contexto de nuestra investigación, que están los estudios de tendencias. Esto es, casi os diría un poquitín al contrario, o sea, lo que tendríamos que estar haciendo ahora, o sea, con lo que ahora nos la estamos jugando, o sea, cuáles son las disciplinas y las competencias con las que ahora una empresa se la está jugando. Bueno, pues esas disciplinas y esas competencias, respecto a esas, ¿cómo está la empresa española? ¿Y cómo está la empresa española respecto a lo que comentaba Jorge, cómo ve los directivos que son cómo de importantes o qué relevancia tienen estas disciplinas, estas competencias, y por otra parte, cómo lo están cumpliendo? Bueno, la primera foto que quiero compartir con vosotros a nivel de resumen es, oye, ¿qué nos aporta el estudio? ¿Qué nos aporta el estudio? Pues el estudio nos aporta esto, y por tanto, cuando vosotros tengáis acceso al resto del estudio, pues veréis que tendréis el desarrollo de todo esto, pero finalmente la foto que nos va a dar son las 10 disciplinas digitales más importantes, más fundamentales desde el punto de vista de negocio, las 41 competencias digitales, es decir, dentro de esas disciplinas, cuáles son las competencias que consideramos más importantes, que ahora os explicaré, las 21 funciones y perfiles digitales también más importantes, es decir, quiénes debieran de hacer, o cuáles son los profesionales que debieran de hacer y las funciones que debiéramos de hacer para desarrollar esas competencias, cuál es la situación y necesidad de capacitación, y por último, el índice de competencias digitales. Bueno, pues las 10 disciplinas digitales. Las 10 disciplinas digitales que hemos identificado como las más importantes y las más relevantes, pues son estas que veis aquí desde el punto de vista de negocio. También, como decía Jorge, efectivamente, cada año pues vamos incorporando nuevas disciplinas que, insisto, aquí no hay nada, o sea, aquí no pretendemos trasladaros nada nuevo, en el sentido de que esto no es ninguna tendencia, todos conocemos esto, pero es simplemente entre comillas, cuáles son las disciplinas donde ahora mismo una compañía las debiera estar abordando sí o sí, o sea, digamos, no es un tema, digamos, negociable. Lo que tenemos que revisar es cómo dentro de nuestras compañías, como disciplinas digitales fundamentales, las estamos abordando, si las estamos abordando o no, y cómo las estamos abordando. Pero aquí, ahora mismo, ahora que tanto hablamos de transformación digital, es a través de estas disciplinas donde nos jugamos la transformación digital, las que realmente son las palancas de la transformación digital. Y es sobre estas disciplinas, que son muy desde el punto de vista de negocio, donde ya hacemos zoom y vemos y preguntamos a los directivos pues, cómo ven estas disciplinas, qué competencias hay dentro de estas disciplinas, etcétera, que ahora las iré comentando. Pero como veis, pues está e-commerce, publicidad digital, comunicación digital, web and mobile web, o sea, cuando hablamos de web, hablamos de mobile web también, big data, innovación, Internet of Things y wearable technology, customer experience, marketing digital y gestión digital. Respecto a las disciplinas, lo primero que hacemos es preguntar a los directivos cómo ven o qué importancia dan a estas disciplinas, y por tanto el resultado es que nos ordenamos de más a menos relevancia que dan los directivos a estas disciplinas. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado más destacable es que efectivamente dentro de las top 4, digamos, destaca marketing digital e e-commerce. O sea, marketing digital e e-commerce son las dos primeras, que efectivamente, por una parte, como decía Jost, son las disciplinas, pues digamos, más casi en el mundo digital podríamos decir que son las disciplinas más tradicionales, las que están más asumidas. También eso tiene que ver muchísimo porque justamente son las disciplinas que más tienen que ver con la venta. Y tiene sentido que los directivos den más relevancia a aquellas disciplinas que tienen un impacto directo a la venta, como es lógico. Pero luego también, como veis, si seguimos, está Customer Experience, que tiene que ver con cliente, y gestión digital, que tiene que ver con la gestión. Por tanto, si cogiéramos más o menos las top 4, pues vemos que el denominador común es aquellas disciplinas, las disciplinas más importantes son aquellas que impactan más en la venta, aquellas que impactan más en el cliente,
Customer Experience, y aquellas que afectan más a nuestra gestión, para optimizar nuestra gestión y aprovechar las tecnologías digitales para ser más eficiente en nuestra gestión. En definitiva, lo que siempre buscamos con las competencias digitales es hacer nuestro negocio más eficaz y más eficiente. Lo hacemos más eficaz a través de vendiendo más y enfocándonos al cliente, y más eficiente a través de incorporar procesos automatizados a través de las nuevas tecnologías. Y luego ya está el resto: IoT, comunicación digital, publicidad digital, web marketing, big data, innovación. Esto ya lo comentaremos un poquito más adelante. Pero esta es un poco la primera foto del ranking ideal de disciplinas digitales. Cuando comparamos estas mismas disciplinas, pero hacemos otro análisis, el que comentaba Jorge, y comparamos lo que para ellos es ideal respecto a cómo lo tienen implementado, es decir, la relevancia que dan ellos respecto a cómo lo tienen implementado, es decir, lo real versus lo ideal, y si los ordenáramos de menos cumplimiento a más cumplimiento, pues vemos que las 4 disciplinas en las que hay menos cumplimiento, es decir, hay un gap más importante entre la relevancia que lo damos y el cumplimiento que ahora estamos haciendo, está en IoT, e-commerce, marketing digital e innovación. Aquí de nuevo el análisis y el análisis que podemos decir es que el e-commerce y el marketing digital son disciplinas tan relevantes y tan importantes que los directivos creen y consideran, cosa que tiene sentido, que nunca es suficientemente bien cumplido. O sea, que sigue habiendo recorrido para desarrollar más el marketing digital, para desarrollar más el e-commerce, porque evidentemente es donde nos estamos jugando la venta, y por tanto hay un gap y seguirá habiendo un gap de cumplimiento. IoT e innovación, porque probablemente dentro de lo que es más disciplinas que se pueden considerar un poquitín más inmaduras y por tanto un poco más de tendencia, son donde los directivos consideran que están cumpliendo menos de lo que deberían de cumplir. Y porque además son disciplinas muy estratégicas. IoT porque consideran, que como no puede ser de otra manera, que es una tendencia y es una realidad, todo lo que es la conectividad de las cosas, que afecta al modelo de negocio de una compañía. O sea, no solo a cómo vender más y mejor, sino que es que de verdad afecta y afectará a los modelos de negocio, con lo cual están poniendo foco y diciendo, oye, ojo, que debiéramos de desarrollar más de lo que estamos desarrollando en la parte de IoT. E innovación porque poco a poco estamos cayendo en la cuenta de que ahora las compañías tenemos que circular con dos luces, con la luz corta y con los faros cortos y con la luz larga, que este es el gran tema y el gran reto que tenemos todas las compañías. No podemos estar continuamente gestionando el corto plazo, sino que tenemos que estar continuamente mirando también el medio plazo, porque básicamente es lo que nos va a asegurar la competitividad y la supervivencia a medio plazo. Por tanto, aquí estamos jugando con la luz corta y la luz larga cuando damos importancia también a la innovación. Y bueno, y el resto ya lo veis. Respecto a las 41 competencias digitales, a ver, para mí lo más relevante, eso también es, más que explicaros esto, que esto lo podéis leer, es para cuando reviséis el estudio, ver un poco lo que quiere decir. Dentro de las 10 disciplinas hay competencias. ¿Qué diferencia entre disciplina y competencia? Disciplinas son los grandes temas, las grandes palancas, las grandes áreas que debemos de desarrollar una compañía. Las competencias es lo que de verdad tenemos que hacer dentro de una compañía, es qué es lo que tenemos que hacer como compañía en cada una de las disciplinas. Son las acciones, las estrategias, lo que tenemos que hacer para desarrollar esa disciplina o esa área. Y por tanto, en cada disciplina hemos identificado pues, diferentes competencias, que no os las voy a leer evidentemente, pero para que veáis que en cada competencia, que en cada disciplina, pues tenemos diferentes competencias. Os tengo que decir que este checklist, de alguna manera, de competencias digitales y de disciplinas digitales, lo están utilizando ya muchas compañías, ya lo están utilizando en el primer estudio, un poco como hoja de ruta para la famosa transformación digital. La verdad es que es un checklist que nos parece muy interesante para que nosotros nos lo hacemos a nosotros mismos, para ver, oye, dentro de estas disciplinas, oye, qué competencias estamos cubriendo, qué competencias no estamos cubriendo, cómo las estamos cubriendo, con qué profundidad, con qué desarrollo. Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena que lo echéis un vistazo y que lo analicéis, pues las diferentes competencias que tenemos aquí, porque de verdad es uno de los grandes insights que nos da este estudio. Respecto a las competencias, es decir, dentro de esas 41 competencias, ¿vale?
Cuando preguntamos a los directivos cuáles son las competencias más relevantes para ellos, es decir, las más importantes, pues aquí hay otro resultado bastante sorprendente en positivo, que es que la competencia más importante de las 41 es la atención al cliente. Esto quiere decir que en un entorno crecientemente digital, el cliente es crecientemente importante y su atención al cliente, su cuidado con el cliente, la experiencia del cliente es crítica y es vital. Y esto también nos hace pensar, y esto lo veremos en otros contextos, cómo el entorno digital revitaliza ciertas actividades. Actividades como la logística, actividades como la atención al cliente, como los contact centers, revitaliza actividades que a lo mejor pues eran mucho más, antes eran un poquito tradicionales, que estaban ahí un poco ahí medio que sí, medio que no, y el entorno digital, como estresa tanto en el buen sentido la experiencia con el cliente, pues todo aquello que afecta a la experiencia del cliente se convierte en una competencia muy importante. Y la atención al cliente se convierte en la competencia ahora mismo más importante. Y esto es verdad porque lo estamos viendo que ahora cualquier compañía da muchísima importancia a la atención al cliente, pero desde grandes compañías como startups. A mí me sigue sorprendiendo, antes de ayer o un día de estos, ya no recuerdo cuando tuvimos el encuentro de emprendedores, creo que antes de ayer, ¿no? O el martes tuvimos el encuentro de emprendedores con startups y el denominador común de todas las startups, evidentemente hablamos muchísimo de digital, de aplicaciones, de no sé qué, todos al final dicen, y la clave, la atención al cliente. Entonces, esto quiere decir que es uno de los grandes temas, y luego a partir de ahí, pues está el resto, evidentemente, que prefiero mostraroslo. Estas son las top 10, y efectivamente cuando decimos atención al cliente, decimos atención al cliente multicanal, porque uno de los grandes temas, uno de los grandes retos que tenemos ahora como compañía es cómo gestionar la atención al cliente en tiempo real a través de los diferentes canales, tanto redes sociales como teléfono, como email, como chat, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí veis un resumen, si cogiéramos el slide que os he enseñado anteriormente, las 10 competencias más importantes dentro de cada subdisciplina, pues esta es la foto resumen. Aquí vemos las 10 disciplinas y cuál es la competencia más valorada dentro de cada disciplina. Por ejemplo, en e-commerce, pues medios de pago, es uno de los grandes temas. Ahora mismo las compañías quieren facilitar al máximo, evidentemente, el proceso de compra del cliente. Una de las disciplinas que más se está desarrollando son todos los medios de pago, y ya lo estamos viendo. Cómo incorporar Apple Pay, cómo incorporar PayPal, cómo incorporar Wallet, cómo incorporar paga más tarde, bueno, diferentes medios de pago que tenemos, cómo integrarlos en el proceso de compra de nuestro cliente, también a través de web, a través de dispositivos móviles, a través de diferentes tecnologías y también de manera multicanal, por ejemplo con NFC o con cualquier tecnología. En publicidad digital, muy especialmente, la primera competencia es cómo planificar la publicidad en redes sociales, que es uno de los grandísimos temas, que también te permite hacer, a través de publicidad programática, pues una serie de segmentaciones pues francamente avanzadas. Comunicación digital, pues efectivamente, cómo gestionar los medios de comunicación, pero muy especialmente los medios de comunicación y el nuevo PR en medios digitales. Web Mobile Marketing, todo el tema de posicionamiento. El tema de posicionamiento sigue siendo crítico, sigue siendo clave, y muy especialmente, de nuevo, cuando crecientemente estamos utilizando búsquedas a través del móvil, y por ejemplo el SEO ya no solo es relevante y muy importante a través de web, sino a través de móvil, pero también, por ejemplo, cuando hacemos apps, pues el posicionamiento de lo que es ASO, lo que es el posicionamiento de las propias aplicaciones móviles. O, por ejemplo, crecientemente, optimizar la búsqueda por voz. Cada vez también buscamos por Siri, por ejemplo, y cómo optimizar la búsqueda, pues, digamos, por voz. Con lo cual, el posicionamiento es una de las grandes competencias. Big Data, pues, evidentemente, dentro de Big Data, el tratamiento eficiente de los datos, cómo obtener información relevante dentro de la magnitud de información que tenemos, es la competencia más importante dentro de Big Data. Gestión digital, aquí hay una competencia muy importante, la más importante, que es lo que tiene que ver con la virtualización del trabajo. Estamos en un entorno crecientemente global, digamos global internacional, donde la deslocalización es muy importante, digamos del talento, y por otra parte el que podamos hacer convivir nuestro trabajo y nuestro día a día con nuestra vida personal, y por tanto la flexibilidad de trabajo a través de la virtualización del trabajo es una de las competencias más importantes y la más importante dentro de gestión digital. En marketing digital, estrategias de fidelización, por tanto, cómo incrementar el valor del cliente a través de medios digitales. Customer Experience, lo que hemos dicho, disponer de una estrategia multicanal de atención al cliente.
IoT, aprovechar las tecnologías de la conectividad en toda la cadena de valor, e innovación, pues tener una estrategia de innovación. Quiere decir que tengamos una estrategia y unas metodologías que nos aseguren que la compañía continuamente está en una innovación permanente. Bueno, pues esta es la foto de las disciplinas de las competencias. Muy brevemente, simplemente para que, un poco para que también tengamos la foto, si cogiéramos estas 41 competencias, las que tienen más implementación, según los directivos, de manera autodeclarativa, las que tienen más implementación es atención al cliente y tratamiento eficiente de los datos. Quiere decir que no solo es la más importante la competencia, sino que consideran que la tienen razonablemente bien implementada respecto a la relevancia que le dan. Lo mismo el tratamiento eficiente de los datos. Bueno, eso es lo que declaran los directivos, no digamos que esto es así, pero que el directivo considera, en general, que es una competencia que le dan mucha importancia, que están invirtiendo mucho y que lo tienen razonablemente abordado respecto a la relevancia que lo dan. Las que tienen menos implementación, sin embargo, pues son todas las que tienen que ver, o sea, las que requieren mayor cumplimiento, son aquellas que tienen que ver con IoT y con medios de pago. Como ya os he dicho antes, pues IoT lo ven como una tendencia que tiene recorrido y que necesita más implementación. Medios de pago, porque estamos poniendo foco a lo que es facilitar el proceso de compra del cliente. Innovación, porque es otro tema que están viendo que tienen que evidentemente desarrollar, y captación de clientes. Son las 4 competencias que consideran los directivos que tienen más recorrido a corto plazo para desarrollar, o que están cumpliendo menos de lo que deberían de cumplir. Este estudio no es un estudio de tendencias, es un estudio de disciplinas y competencias. Lo que es verdad es que hemos aprovechado a preguntar sobre las tendencias. Ya que estamos, pues decir a ver cómo ven cuáles son las tendencias que consideran más importantes los directivos. Efectivamente, lo primero que llama la atención es lo que os adelantaba Jost. Pues la verdad es que es muy explícito el hecho de que, pues como veis aquí, prácticamente apenas una cuarta parte de los directivos entrevistados son capaces de verbalizar alguna tendencia. Quiere decir que el resto, pues es que ni siquiera son capaces. Solo el 22% de los directivos son capaces de verbalizar una tendencia concreta. Y cuando decimos una tendencia concreta es no decir generalidades de que hay que vender más en Internet, sino, oye, identificar una tendencia concreta. Solo el 22% de los directivos eran capaces de verbalizar una tendencia. Esto en sí mismo es un dato. Quiere decir que para nada llevamos las luces largas puestas. Entonces estamos viendo ahí continuamente las curvas, nos las estamos encontrando y estamos reaccionando totalmente en el cortoplacismo, ¿no? Pero bueno, aún así, ese 22% nos han dicho algunas cosas. De verdad, todo lo que nos han dicho como tendencia, de verdad no son tendencias, finalmente son disciplinas y son competencias que, de hecho, tenemos incorporadas en el estudio. Pero bueno, yo creo que sí es importante, es relevante, pues ver, oye, digamos lo que para los directivos pues consideran que va a ser importante a medio plazo para ellos. Y todo va por aquí, todo va al final por, oye, la tendencia es que va a haber más e-commerce y por tanto más venta a través de Internet y a través del móvil, mucho más móvil, o sea, el mobile first pues es un hecho, y creen y consideran que hay que meter más caña a todo lo que es mobile, todo lo que es facilitar los procesos de compra y los procesos de contratación a través de Internet, es decir, facilitar todo el proceso de la gestión de búsqueda, contratación, compra y postcompra del cliente a través de medios digitales. La virtualización del trabajo, como os digo, es uno de los grandes temas y que sale también como tendencia para ellos. Es uno de los grandes temas. La incorporación de IoT y la realidad virtual, también lo otean como que es una de las tendencias en las que de alguna manera van a tener que abordar, y la gestión total a través del cloud, que esto también es una revolución. Estamos viendo cómo compañías pues, como Amazon, como IBM, etcétera, como Microsoft, están facilitando muchísimo la gestión digital, incluso de las pymes, a través del cloud. Entonces, ven que al final vamos a acabar haciendo una gestión total a través del cloud. Respecto a las funciones y perfiles digitales, pues muy brevemente, estas son, cuando decimos funciones y perfiles digitales, como veis, esto es un embudo. Estamos viendo cuáles son las grandes disciplinas, dentro de las grandes disciplinas, cuáles son las competencias, es decir, qué hay que hacer para desarrollar esas disciplinas, y ahora es
cómo hacerlas, o sea, quién las hace, qué función, qué perfiles tenemos que tener en nuestras compañías para desarrollar y para ejecutar esas competencias. Pues bien, evidentemente no os las voy a leer todas tampoco, pero hemos identificado estas 21 funciones y, por tanto, perfiles. Esto, claro, esto tiene muchísimas derivadas, tiene derivadas a nivel de empleabilidad, estas son, justamente coincide con que son las profesiones, son los perfiles pues, crecientemente más demandados, por una parte son los perfiles más críticos de una compañía, son perfiles que evidentemente se tienen que crecientemente formar en estas competencias, y de hecho para nosotros también es lógicamente todo esto lo hacemos en el contexto que comentaba Jost, dentro de nuestra metodología de innovación está la investigación. Aquí identificamos cuáles son las funciones, digamos, que son fundamentales ahora. Sí que son un poco tendencia, pero es que de verdad son fundamentales. Y ahora, por ejemplo, pues tenemos gente de Programmatic Marketing Manager. Pues claro, por ahora hay muy pocos personas que realmente estén especializadas en publicidad programática o que sean capaces de planificar publicidad programática. Hay muy pocos traders de verdad en España. Es por eso porque estamos desarrollando ahora nosotros justamente un programa superior en publicidad programática. Pero así vamos uno por uno, porque las empresas tienen que tener funciones, tienen que tener perfiles, y esos perfiles tienen que estar capacitados, porque si no, pues es imposible desarrollarlo. Bueno, pues estas son las principales funciones y perfiles digitales. Sobre esos perfiles y funciones digitales les preguntamos a los directivos, a ver qué opinaban, bueno, si se los conocían o no los conocían, si los tienen incorporados, si no los tienen incorporados, si tienen un puesto específico o no tienen un puesto específico, si están formados o no formados, y esa es la foto. Teniendo en cuenta el global de las funciones que hemos visto anteriormente, las 21 funciones, vemos como solo en la mitad de los casos de los que conocen esas funciones, las integran todas. Quiere decir, cuando les preguntamos «conozco esa función», el 64% nos dicen que la conocen. Quiere decir que hay un 35%, un 36% que no las conocen todas. O sea, que hay alguna función, y siendo directivos, hay alguna función que ni siquiera la conocen. Dentro de que la conocen, que es el 64%, el 32% lo están haciendo dentro de su compañía. Bueno, pues quiere decir que el 50% de los que la conocen, de verdad, lo están haciendo en la compañía. Quiere decir que de esos que las conocen, hay un 50% que ni siquiera lo están haciendo en su compañía. Claro, y cuando no lo estás haciendo en tu compañía, es que no estás desarrollando esa competencia. Y si no estás desarrollando esa competencia, pues no eres competitivo, clarísimamente. Pero es que de ese 64%, solo un 57% existe un perfil específico. O sea, ya hay muy pocos que solo tienen un perfil específico. Y ya que encima tenga formación específica, pues mucho menos todavía. Cuando hablamos de puesto específico, el puesto específico lo puedes tener dentro, lo puedes tener fuera, evidentemente, no es necesario tener todo dentro, pero lo puedes subcontratar. Pero bueno, que hay una persona que dices, oye, esto lo lleva esta persona, lo lleva aquí o lo lleva ahí, que es mi partner. O sea, lo que quiere decir que hay un gap muy importante en el cómo hacemos las cosas, es que hay falta de profesionales que están desarrollando esas funciones. Es que las compañías no todavía están incorporando, ni siquiera conocen todas las funciones, y de los que conocen ni siquiera las están incorporando, y las que están incorporando no hay una persona específica, y esto ya lo sabéis, cuando no hay nadie que lo lidera, cuando no hay nadie responsable directamente de algo, pues es que no se empuja. Es por eso que es importante que haya un puesto específico, o alguien que específicamente desarrolle esa función. Y evidentemente con formación. Esto quiere decir que también hay mucho, y esto se da, hay mucho que autoaprendido, que a ver, eso está, oye, que eso está bien, todos autoaprendemos, no todos tenemos que pasar para hacer un máster y tal, ¿no? También el autoaprendizaje es muy importante, pero es verdad que no se puede, en estos temas digitales no se puede trabajar de ojo. O sea, si estamos hablando de temas de Big Data, estamos hablando de publicidad programática, estamos hablando de hacer una buena planificación de SEM, esto no es intuitivo y solo es experiencia, esto o sabes o no sabes. O sea, entonces tienes que saber y luego practicarlo. Por tanto, el hecho de que haya una formación reconocida y específica, pues evidentemente es muy relevante. ¿Cuál es la necesidad en formación? Pues la necesidad de información, fijaros, cuando preguntamos en qué nivel cree que se encuentra la formación en materia digital en su compañía, pues el resultado es que solo el 22%
afirma recibir formación digital de forma periódica y estar completamente al día. Con lo cual también es muy relevante. Solo el 22% reconoce que reciben formación periódica y suficientemente como para estar al día. Por lo tanto, esto dicho en plata, es que solo el 22% están preparados. Pues si no tienes conocimiento suficiente, pues que no estás realmente preparado para desarrollar esas competencias y por tanto esas disciplinas. Y si hacemos, bueno, esto lo veis por sectores, que no hay grandes diferencias, probablemente el que está más formado aparentemente es el sector de retail, además ya lo veremos, el sector del retail junto con turismo siempre destacan en positivo, probablemente porque son de nuevo los que están más estresados con el cliente, son los que tienen contacto más directo con el cliente. Los retailers están vendiendo, están teniendo el cliente ahí al lado, igual que los de travel, que están muy especialmente en el entorno digital, son los más avanzados dentro del entorno digital y en la gestión del cliente en entorno digital. Bueno, pues si esto se lo preguntamos por cargo directivo, ojo también con este resultado que tiene tela. Que es que la percepción de los... aquí, digamos, preguntamos a los directivos por áreas. La misma pregunta que antes, oye, ¿cómo creéis que vuestra compañía está preparada? Pero digamos, por cargos directivos. Fijaros la diferencia entre la percepción del director general y el resto. Quiere decir que el director general lo ve con demasiado optimismo. O sea, una cosa es, yo creo que todos los directores generales deben ser optimistas, pero claro, de ahí a desvirtuar un poquitín la realidad, pues ese es el peligro. Los directores generales consideran que están más preparada su compañía que el resto de los directivos, piensan de su compañía. O sea, no es una pregunta sobre ellos, si yo como director general estoy preparado, es si tu compañía está formada. Si tu compañía está formada, pues para los directores generales, pues prácticamente, fijaros que sobre el 22, pues más del doble, su percepción duplica en positivo respecto a lo que dicen los otros directivos. Cuando el director general es el que tiene que impulsar la transformación digital y tiene que impulsar la capacitación del talento, pues aquí hay un tema, ¿no? Entonces yo creo que una labor que tenemos un poco, que estamos haciendo entre todos, es de verdad de concienciar a los directivos, a los CEOs, de que sus equipos tienen que estar preparados y que tengan una visión muy real de si están preparados o no están preparados. Y cuando decimos, y la buena noticia es que el 65% de las empresas prevén hacer una inversión en formación digital media o fuerte en los próximos 2 años. Bueno, pues esta es una buena noticia, no solo para, digamos, para nosotros los que nos dedicamos a la formación, sino de dar para todos. Es que claramente las empresas, el 65% de las empresas prevén invertir en capacitar a su talento en competencias digitales de manera media o fuerte en los próximos 2 años. De nuevo, si os fijáis, curiosamente, los sectores que más van a invertir son los más preparados. O sea, justamente, otra vez, retail y travel. Y esto es un círculo virtuoso que estamos viendo continuamente. Igual que a nivel personal, el que más sabe es el que más estudia, el que más ansias tiene de aprender. Cuanto más sabes de algo, más eres consciente que sabes menos y quieres continuamente formarte. Y en los sectores, a nivel sectorial, pasa exactamente lo mismo. Aquellos sectores que están más preparados, más capacitados, son los que son más conscientes de que se tienen que preparar más, que tienen que formar más y tienen que formar más al resto de su compañía. Por eso, de nuevo, retail y turismo destaca como sector. Y este es un dato muy importante y muy revelador, que es la inversión en proyectos digitales. De nuevo, cuando preguntamos qué nivel de inversión en proyectos digitales cree que realizará su compañía en los próximos 2 años, pues el 70% de las empresas prevén hacer una inversión en proyectos digitales media o fuerte. Eso quiere decir que el 65% de las empresas van a invertir en formación y el 70% van a invertir en proyectos digitales. Y si veis, de nuevo retail y turismo destacan. Y esto lo que quiere decir, y esto es lo que estamos viendo continuamente, lo que estamos viendo continuamente en SIC, lo que estamos viendo continuamente en ICEM, es que aquellas empresas que invierten en formación son los que luego invierten en proyectos, es decir, los que luego ejecutan, los que luego desarrollan. La virtud que tiene la capacitación son 2 cosas. Primero, que te da la conciencia de que tienes que hacer algo, eres consciente de que tienes que hacer algo, pero también te da las herramientas
para ejecutar eso que eres consciente que tienes que hacer. Y por tanto hay una relación directa entre los sectores y las empresas que invierten en formación y los sectores y las empresas que invierten en proyecto digital. Quiere decir, los que de verdad hacen, los que de verdad se mueven. Y ya terminando, el índice de competencias digitales, el índice de competencia digital que os comentó Jorge, cómo llegamos al índice, cómo se elabora. Bueno, pues voy al grano y el resultado, es este. El índice de competencia digital en España es 13,70 sobre 100. Eso evidentemente ya es un dato, es un índice que se puede decir que, hombre, es razonablemente bajo, claramente, pero bueno, lo que más importa, puesto que estás comparando lo que es ideal y lo que es relevante versus a la implementación, versus a lo que debe hacer real, lo que es relevante es que el 75% de las empresas están por debajo de esa media. El 13,7 es el índice medio. Bueno, pues el 75% están por debajo. Y solo el 16% de las empresas se puede considerar que tiene un índice razonablemente alto. Podríamos concluir pues, que de verdad que solo el 16% de las empresas están relativamente preparadas o bien preparadas para afrontar de una manera competitiva este entorno digital. Y que por contra hay un 75% que es que incluso está por debajo de la media, que es un 13,7, que incluso ya de por sí es bajo. Decía algo Jorge muy importante, y esto lo hemos hablado muchas veces: los índices no se pueden comparar, aunque este estudio lo hagamos año por año, no son comparables año por año, justamente porque se introducen nuevas disciplinas y nuevas competencias, entonces no estás comparando lo mismo con lo mismo. Lo que sí se puede concluir es que, por ejemplo, el año pasado estábamos, creo recordar, en 16, ¿no? En 16 puntos, y ahora estamos en 13,7. Quiere decir que estamos más bajos. Y eso sí que quiere decir algo. Lo que quiere decir es exactamente lo que decía Jorge al inicio de su exposición, que es que las empresas vamos más lentas en implementar lo fundamental que la velocidad de las nuevas tendencias. Entonces, claro, estamos como perdiendo doble oportunidad. O sea, no se trata de... Claro, si las tendencias, si las disciplinas digitales no se movieran, pues bueno, yo con correr un poco más, con acelerarme un poco más, pues ya me pondría al día. Pero es que no. Es que encima de que me tendría que correr para ponerme un poco al día, es que cuando no voy a ponerme al día, porque es que las tendencias siguen evolucionando, siguen avanzando. Con lo cual, la famosa velocidad, que se nos llena la boca hablar de ello, la velocidad que es exponencial, que bla, 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 pues efectivamente la velocidad es exponencial. Con lo cual, si estamos en un entorno que todo va, pero que evoluciona, pero rapidísimamente, pues por narices, nosotros tenemos que ser rápidos. Es que tenemos que ser rápidos. O sea, aquí la velocidad sí que importa. Y por tanto, no podemos estar pensando todavía si implementamos nuestra tienda virtual, si hacemos e-commerce o no hacemos e-commerce. O sea, chico, esto ya pasa página. Lo que es fundamental lo tienes que hacer, sí o sí. O sea, pero sí o sí, olvídate. Y ahora sí, podemos discutir cómo incorporamos la conectividad, Internet de las Cosas, cómo incorporamos la realidad virtual, cómo incorporamos blockchain en nuestro modelo de negocio, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamental, simplemente lo tenemos que hacer, pero ya. Y de verdad, por sectores, es desigual, pero relativamente desigual. O sea, es desigual porque es desigual, pero bueno, no hay grandes diferencias. Evidentemente, de nuevo, destaca retail, turismo, también a lo mejor un poquitín industria, también porque están incorporando mucho, por ejemplo, la industria 4.0, pues la industria está incorporando la parte de conectividad, pero en definitiva tampoco hay grandes diferencias. O sea, yo creo que lo importante es la foto anterior. Y de verdad, a modo de conclusiones, pues varios mensajes. Bueno, un poco a nivel de resumen. Las disciplinas más relevantes por parte de los directivos son las relacionadas con la generación de ventas, marketing digital e e-commerce. También son las que consideran que deben desarrollar e implementar más, o sea, son las que siguen teniendo mucho recorrido porque son fundamentales para ellos.
Muestran también gran interés y con necesidad de implantación las disciplinas que tienen que ver con conectividad y la innovación. Conectividad porque le afecta al modelo de negocio, e innovación porque le afecta a la supervivencia y competitividad a medio plazo. Dentro de las competencias digitales, la más relevante para los directivos, y de hecho la más implantada, es atención al cliente, entendiendo por tal gestión multicanal, contacto con el cliente en tiempo real a través de los diferentes medios. El resto de las top 10 competencias tienen que ver con marketing digital, e-commerce, innovación IoT y Big Data. Hay una clara necesidad de capacitar el talento en la empresa española, esto ya lo hemos visto. El índice de competencia digital lo que nos muestra es el gap entre la velocidad de implementación de las competencias digitales en la empresa española y la velocidad de innovación de las nuevas competencias. Es decir, la brecha digital cada vez es más grande. Y de hecho esto lo estamos viendo incluso en las empresas. Hay empresas cada vez muchísimo más avanzadas y por ende empresas cada vez menos desarrolladas. Entonces la brecha digital, lamentablemente en ciertos entornos, cada vez es más grande. Entonces, o estás ahí o estás en el otro lado. Para mí está la conclusión de verdad fundamental, y esto es algo que estamos diciendo y voy diciendo y vamos divulgando a todas las empresas. O sea, es el momento de actuar, es el momento de hablar menos y hacer más. O sea, se nos llena la boca con la transformación digital, se nos llena la boca con conferencias, con eventos, que está muy bien divulgar, evangelizar como hacemos nosotros. Llega el momento que hay que actuar y menos hablar de tendencias, lo que está por venir y lo que molan las cosas que están por venir, y hay que actuar sobre lo que de verdad nos lo estamos jugando, y nos lo estamos jugando en nuestras disciplinas y nos lo estamos jugando en nuestras competencias. Pero además de actuar, es que lo que tenemos que hacer es incrementar dramáticamente el ritmo, la velocidad. O sea, no hay que ser, digamos, ni perezoso ni un poco tímido a la hora de incorporar estas competencias. Es que hay que ir a por ello, y además, pero rapidito. Pero claro, es que no puedes pensar en proyectos que, oye, pues esto lo veremos el próximo año. Bueno, chicos, es que si lo podemos hacer dentro de 2 meses, hagámoslo dentro de 2 meses. Porque ahora el cliente es que ya está consumiendo esto. Ya, bueno, todos lo estamos consumiendo, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Y cuando nosotros a cualquiera les comparamos con los que solemos comprar normalmente. Si tú estás acostumbrado a comprar a Amazon y comprar a Booking, por ejemplo, o en Wallapop, o gestionar tu gestión por Dropbox, pues cuando vas a una escuela de negocios, o cuando vas a un banco, o cuando vas a una tienda, es que les comparas con eso. O sea, el estado del arte, pues tú lo comparas con lo que es mejor en el mercado. Es fundamental conocer las disciplinas y competencias digitales más fundamentales. Fundamentalmente porque sobre lo que se desconoce, ni se es consciente ni se actúa. Hay muchas compañías que siguen sin actuar porque no son conscientes, y no son conscientes porque no saben, es que ni han oído hablar de ello, o no tienen conocimiento suficiente. Entonces, ni eres consciente ni sabes actuar. Y muy especialmente a nivel de dirección general, para tener criterio en la toma de decisiones estratégicas. El director general, el CEO, necesita tomar decisiones estratégicas sobre talento, organización, inversión, innovación. Y es imposible que tome decisiones estratégicas con criterio si no conoce a nivel fundamental las disciplinas y las competencias digitales donde se juega la competitividad y la supervivencia de su compañía. Para los responsables de talento, por otra parte, conocer las aptitudes y actitudes que tiene que tener el talento responsable de esas competencias. ¿Para qué? Para saber adecuar la gestión del talento en un entorno crecientemente digital. También, curiosamente, los responsables de talento, los responsables de recursos humanos, cada vez son crecientemente importantes, porque como la transformación la hacen las personas, pues claro, es justamente quien lo tiene que gestionar, los responsables de talento. Entonces, también los responsables de talento se tienen que poner muy al día de esto. La formación es una palanca fundamental de transformación digital, porque es que lo estamos viendo. Quienes más invierten en capacitación, más invierten en proyectos. Quiere decir que los que más invierten en capacitación, más son conscientes y más saben actuar. Porque cuando tienes talento formado, sabes ver y aprovechar las oportunidades y sabes ver y defenderte de los retos que también te da la transformación digital. Y por tanto la formación te permite ser consciente y saber actuar. Y por último, que siempre nos gusta terminar con esta frase, pero es que porque somos creyentes de esto, es que la transformación digital las hacen las personas y no las empresas. Y es por eso, por lo que la capacidad de talento es una de las palancas fundamentales de la transformación digital. Es simplemente fundamental.
Pues señores, por mi parte esto es todo a nivel de resumen ejecutivo. Tenéis todo el estudio, tenéis el resto del estudio. Hemos entregado información, ¿no? Lo tenéis ahí en la información donde os podéis descargar el resumen ejecutivo, pero más extenso, de lo que os he presentado, para que ahí lo podáis analizar y lo veáis con tranquilidad. Y nada más, que por mi parte un placer, y ahora si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna gestión, pues un poco entre todos la comentamos. Sí, sí. Hola. Hola, hola. Ahora, muy bien. Ahora. Ángel Díaz Miguel, director de Infoba, nos dedicamos a formación y desarrollo en competencias directivas. Sí, sí. Primero agradecer al ICEM que invierta en la realización de estos estudios y por su generosidad a la hora de compartir la información. Por supuesto que sí, gracias. Y una recomendación para el Sí. tercer estudio, para Sí. el año que viene. Yo creo que el estudio, por lo que habéis presentado, luego tendré ocasión de verlo, es sólido y exhaustivo en todo lo que son competencias digitales, pues porque de ello va, evidentemente, pero yo lo ampliaría, porque competencias digitales es lo que hay que saber para trabajar en el mundo digital. Sí. Yo creo que hay que ponerle un complemento de cómo hay que trabajar en un mundo digital. Y para eso se necesitan también otro tipo de competencias que no son tan técnicas, sino que son más transversales, en el sentido son más de habilidades. humano, habilidades, Sí, sí. pero que son tan Sin importantes como estas. Porque de nada te vale tener al friki experto en Big Data si no tiene habilidades de relación, si no trabaja por Sin proyectos, duda. si no tiene empatía, en fin. O sea Sí, sí. que, además, 41 competencias es un número muy raro. Lo ampliáis a 50 y queda más bonito. Da credibilidad. Una reflexión. El hecho de que no sean números redondos da credibilidad. Oye, pero de verdad, te agradezco el comentario, además tiene todo el sentido. Es verdad que no hemos considerado que fuera objeto de estudio, pero tomamos nota porque sí es el otro gran tema. Las famosas soft skills, las habilidades, son críticas. De hecho, incluso nosotros mismos, dentro de lo que es la formación en competencias digitales, así las tenemos identificadas, digamos, competencias que son hard, como estas que hemos comentado, y todo lo que es la parte de habilidades, digamos, desde el punto de vista de gestión de talento, que son críticas. Por tanto, muy buena aportación, de verdad. Tomamos nota y sobre todo también para que a todos nosotros nos dé una visión más amplia y no es solo lo que hemos presentado aquí. Gracias. ¿Qué tal? Gracias y enhorabuena, me ha parecido muy buen estudio, o sea, muy buenas Muchas conclusiones. Una pregunta técnica primero, voy a lanzarte tres. La primera es, ¿en turismo qué habéis metido? O sea, ¿son agencias? Porque, por ejemplo, líneas aéreas las tenéis en transporte, entiendo. ¿Qué tenéis en turismo concretamente? Si quieres... Espera, pasa un segundo. Agencias. Agencias, turoperadores, hoteles, prácticamente. Sí. Sería al revés, excluiría las líneas aéreas. Perfecto, Renfe, etcétera. Eso, muy bien. Vale, pues por mi parte, tres muy rápidas. Lo primero es, si tenéis algún dato, porque habéis hecho múltiples estudios e investigaciones, entre lo que declaran los directivos como las principales capacidades, disciplinas, que al final son cosas que va a tener el cliente en la mano, los empleados, Sí. y lo que reclaman los clientes y los empleados. Si habéis visto un match o habéis visto un mismatch en esos términos. No, o sea, quiero decir que no lo hemos analizado en este estudio. Es que clientes y empleados. Claro. Yo te digo, es decir, ellos dicen, oye, es muy importante los medios de pago, pero el cliente cuando se enfrenta al Claro, e-commerce, ¿para ellos es importante el medio de pago o es más importante el diseño y la usabilidad? Es por entender... Vale, de acuerdo. No es exacto, no es objeto del estudio, digamos, analizar... No, en este está claro que no, pero digo, como veis muchísimas cosas y tenéis otros estudios... Perdóname. No, es un poco comentario de debate. O sea, es decir, Sí, perdóname. Por ejemplo, en los estudios de tendencias que hacemos, ahí sí que te da más de una manera cualitativa, tampoco cuantitativa. O sea, la parte cuantitativa, hay otros informes, otros estudios, que hay muchos en España, pero muchos, incluso hechos incluso para las administraciones públicas, que te dicen respecto al cliente qué importancia dan. Nosotros en los estudios de tendencias, ahí sí que vemos, pues por ejemplo, evidentemente en e-commerce, pues ahí vemos en cantidad de tendencias de medios de pago, pero no desde el punto de vista de empresa, sino desde el punto de vista del cliente, o sea, cómo el cliente está utilizando en otros mercados, qué tipo de medios de pago, etc. Entonces, ahí es donde vemos, donde sí nos permite analizar lo que tú comentabas, un poco el gap
entre lo que el cliente y tendencias que está pidiendo y que está haciendo y lo que realmente estamos haciendo. Luego otra es cuando, después de ver las competencias, que la verdad que es súper interesante lo que sale, al ver los puestos o los perfiles más buscados, he visto un poquito de mismatch, o sea, de chirría. O sea, es decir, lo más importante son los medios de pago, pero luego parece que se recurre a los puestos tradicionales, el analista web, el diseñador web, etcétera, y tal, como top. Sí. No sé si esto es muestra del despiste que sale de que solo el 15% están al tanto de lo que se mueve, ¿no? Entonces oye, esto es muy importante, pero como no tengo ni idea de quién tiene que hacerlo, ¿no? O sea, no sé si es una muestra del comentario final que te os... Me gustaría un comentario sobre esto, de cómo lo veis. Realmente es así. O sea, que al final lo que hay es una... bueno, el propio dato de qué se espera o qué tendencias piensas que va a haber en los próximos 2 años te da un indicador muy claro del despiste general que hay. Al final, claramente, las funciones y los perfiles que surgen son los más cercanos a la realidad que más o menos has implementado. A la realidad actual. Perfiles sobre algo que ni siquiera conoces es complicado incluso que declares. Entonces es que realmente es bastante interesante ver cómo al final esas dos velocidades es el gran reto, o sea, cómo llegar a que sepamos qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo a que le demos importancia a las compañías y implementemos lo que tenemos que implementar. Sí. Y ese gap a día de hoy está cubierto. O sea, de hecho, aquí efectivamente este estudio, como no puede ser de una manera, refleja incluso ciertas incoherencias. Porque claro, es que es eso, es que en el mercado hay ciertas incoherencias que estamos viendo continuamente y ciertos gaps. O sea, yo hay una sugerencia, no sé si por la muestra representativa, pero igual merece la pena el extraer qué es lo que dice ese 18%, porque igual puede ser más interesante que el promedio de todos, ¿no? O sea, es decir, en términos de lo que ellos consideran los principales retos y challenges en cada una de las competencias y disciplinas y los principales puestos. O sea, la gente más informada creo que dará una mejor visión. O sea, está bueno tener el promedio, pero mejor despromediar, si tenéis las muestras, han sido entrevistas presenciales, despromediar esa muestra y a lo mejor hay una punta de lanza que te puede dar una visión mucho más concreta y operativa de esto, ¿no? O sea que, y luego dos preguntas muy breves por cerrar, que es si habéis visto alguna diferencia entre consumo y B2B en las respuestas que ha habido y si... O sea, al final la transformación digital, las competencias digitales tienen una componente digital y una componente de transformación. Las compañías llevan transformándose desde hace mucho tiempo. Si, no desde el punto de vista tanto de competencias digitales, pero de lo que hace falta a una organización para transformarse hacia lo digital, hace falta algún tipo de habilidad especial en esa transformación, ¿no? Y voy un poco a lo que decías de recursos humanos. Normalmente las transformaciones se hacen en creación de la visión, con programas, con seguimiento de proyectos, etcétera. ¿Hay algo distinto en esto? O sea, quizá la introducción de herramientas digitales. No lo sé. Esa es mi pregunta. Diferencia de B2B y B2C. Y si esta transformación tiene alguna habilidad distinta de lo que pudiera ser, no sé, el cambio de producción en una planta, ¿no? Un sistema de producción por irme al otro extremo antidigital, ¿no? Gracias. Responda a la primera y yo intento responder a la segunda. No se están viendo grandes diferencias entre B2B y B2C. O sea, prácticamente la foto que hemos visto la estamos viendo en cualquiera de los dos segmentos de economía y de negocio. Y la segunda quizá puedes contestar tú. O sea, en la segunda, bueno, tiene que ver con lo que comentabas tú también, no ha sido objeto del estudio, entonces ya es comentario fuera del estudio. Sí, efectivamente estamos viendo, y de nuevo nosotros estamos identificando también en otros tipos de estudios, pues que hay ciertas habilidades que son más críticas que nunca en un entorno digital. Y son habilidades que tienen que ver con, digamos, con la persona. O sea, y tiene que ver con, que yo creo que todos lo conocemos, pues gente mucho más flexible, mucho más abierta, tema de multiculturalidad, tema donde las jerarquías son muchísimo, las estructuras son muchísimo más horizontales, donde tenemos que acostumbrarnos a compartir, donde son puestos y responsabilidades mucho menos estancas y por tanto trabajamos más por proyecto y hay perfiles, hay multiperfil en los proyectos, incluso las personas debemos ser más flexibles. Hay casos y ejemplos sobre incluso startups y compañías un poquitín más desarrolladas que ni siquiera hay puestos de trabajo definidos como tal, ni siquiera hay puesto de trabajo físico como tal, digamos, son muchísimo más flexibles, muchísimo más adaptativas, muchísimo más abiertas, y esto tiene que ver con habilidades, porque no todo el mundo vale para eso. O sea, muchas veces hablamos de que esto es, tú cuando dices a una persona que es muy, oye, esto de no tener horario, si te dicen que, oye, no tienes horario,
no tienes un puesto directo, no tienes que estar aquí a tal sitio, hay cosas que aparentemente suenan bien, pero ojo, que lo hay que valer para eso. O sea, cuando te dan muchísima responsabilidad y muchísima flexibilidad, tiene que haber muchísimo más compromiso. Y hay gente que se siente mejor, dice, no, a mí dame exactamente qué cargo, dime directamente qué horario, dime exactamente qué va a poner mi tarjeta, dime exactamente mi puesto de trabajo, y eso chirría, es verdad que son perfiles que chirrían en un entorno donde, como os digo, pues es muchísimo más abierto, y muchísimo más colaborativo, evidentemente. Sí, en el espíritu de este debate y fuera de la presentación formal del estudio, hay otras cosas que se puede observar que son interesantes en plan de reflexión. Una que a mí se me ocurre, además muy claramente, es comparando un poco los resultados del año pasado, que el año pasado, si recuerdo bien, y corregidme, el índice de competencias estaba más o menos en 16. Sí. Este año está en 13. Esto no puede ser una cosa formal del estudio porque ni se sabe exactamente qué grado de significado estadístico tiene. Pero lo que sí es cierto es que y construyendo sobre lo que ha dicho Enrique, las exigencias son cada vez más altas, que van reflejadas directamente en el índice. El grado de innovación es cada vez más rápido. Quiere decir, aunque las competencias no hubiesen cambiado muy significativamente entre un año y otro, ya que el entorno sí está cambiando y cada vez más rápidamente, el resultado neto de esto es que el índice de competencia va bajando. Quiere decir, en tendencia nos estamos quedando detrás del grado de innovación que está en el mercado. A esto, junto a otra reflexión, esto es España. Uno de nuestros objetivos es ir ampliando con socios en el mundo, quizás incluso a través de la GDMN, la Global DMA, y repetir este estudio en otros países. Imaginémonos a Estados Unidos. Evidentemente, lo que ellos consideran importante es muy diferente de lo que nosotros consideramos importante. Y esto, de alguna manera, nos da una idea de nuestra capacidad de competir con otros. Esto, de alguna manera, nos muestra, si tuviésemos un índice empresa por empresa, cuáles son las empresas más capaces de competir con otras empresas españolas, siempre sobre la base, y me ha encantado tu pregunta, de que de verdad los directivos no se equivoquen entre lo que ellos consideran importantes y lo que los clientes consideran importantes. Cuanto más competitivo es un mercado, más normal es que hay relativamente poca diferencia entre lo que un buen ejecutivo considera importante, porque es exactamente lo que le permite hacer buenas ofertas de valor y competir con éxito en los mercados. Pero imaginémonos ahora que proyectásemos las competencias españolas sobre lo que se considera importante en Estados Unidos. Probablemente bajaría aún más el índice de competencia, que nos diría que nuestra capacidad de competir a nivel global es aún más baja en general de lo que es nuestra capacidad de satisfacer a los clientes dentro de nuestro país. Nada de esto es una conclusión formal, pero creo que da de pensar muchísimo sobre dónde estamos, a dónde vamos, qué deberíamos hacer para remediar esto, y uno de los temas precisamente son los soft skills, que si no los tenemos, todos los conocimientos no sirven para nada. Si tu empresa está organizada como la empresa jerárquica del siglo XIX, muy difícilmente estos skills van a florecer y darte una ventaja competitiva. Todo esto, mirada desde una visión más amplia, está aquí presente en este estudio, y creo que el panorama que dibuja es muy preocupante. Es muy preocupante, y más allá de formación, hay muchas cosas claras que tenemos que hacer y que ahora son sospechas en el momento de comparar estudios similares entre España y otros países, saltarán a la vista. Y por lo tanto, que todos los que estemos aquí ayudando a las empresas a ser más competitivas, digamos, el tiempo se nos acaba y nos tenemos que poner las pilas.
Enhorabuena por el estudio. Muchas gracias. Una de mis dudas, son solo dos, es si se ha contemplado o si se sabe en el estudio, cuando han declarado los ejecutivos o directivos que iban a hacer inversiones, si lo han hecho, si tienen pensado hacerlo en personas, contratando, en formación con el personal que tienen, o se trata de inversiones en tecnología, en máquinas, en hierro, o simplemente externalizan determinados. La pregunta ha sido mucho más general. La pregunta ha sido tal cual, es decir, si tienes pensado invertir en formación por un lado y en proyectos digitales por otro, de forma general. No se ha especificado exactamente cómo. Sí se ha separado, como has visto, sí se ha separado formación de proyectos digitales. Luego dentro de proyectos digitales no nos hemos metido más. Simplemente, porque hay un poco lo que queríamos tener la foto de si estás preparando a la gente y si vas a actuar, si vas a desarrollar algo. Y esa es la foto. Sí, perdón. Y la otra duda es, para poner en contexto el estudio, sería interesante saber de esos 420 encuestados, ¿cómo ha evolucionado la empresa? Es decir, los resultados que han obtenido a raíz de las declaraciones que tuvieron el año anterior. Es decir, una empresa puede estar muy concienciada en sus competencias digitales en algunos aspectos, como hemos visto. Dependiendo de en qué competencia o en qué disciplina han puesto más atención, probablemente sus resultados y con ello su crecimiento o decrecimiento haya cambiado. Sí, seguro. Es decir, aunque nos focalicemos, por ejemplo, en la disciplina, en la competencia de innovación, o en Big Data o en la que queramos, dependiendo de la tipología de dónde enfoquemos claro, y con ello invirtamos, los resultados en la cuenta de resultados, las variaciones que va a experimentar la empresa son muy distintas. Es decir, en Estados Unidos sí se hizo un estudio en el cual las empresas que invertían en su modelo de negocio e innovaban, tenían crecimientos sostenidos más del 20%. Claro. Y es muy loable. Pero hay otras empresas que se dedicaban, por ejemplo, a la reingeniería de procesos y a tratar la innovación dentro de sus procesos, y su crecimiento sostenido era del 7%. Frente a otras, que también es muy loable, frente a otras que se enfocaban en todo lo que es la parte de marketing digital, que también es muy interesante, pero que tenían crecimientos del 3% de forma sostenida. Claro. Entonces, sería interesante primero contextualizar esos 420, es decir, si estamos hablando de un volumen muy grande, muy pequeño dentro de lo que es la inmensidad de la economía, y segundo, en función de esos focos, ¿cuál ha sido el resultado a lo largo de ese año? Son dos cosas diferentes. Sí. Uno es, por un lado, la muestra, tanto en un año como en otro, es lo que se busca, lo que se fija es que los sectores sean los mismos sectores, que el perfil de los directivos sea el mismo, y lo que sí es verdad es que este año hemos incorporado una novedad que nos parecía más que una novedad, una necesidad, que es extender la pequeña y mediana empresa, porque en el contexto de España es fundamental. El año pasado eran más bien grandes corporaciones. ¿Vale? Hasta ahí, en cuanto al diseño de la muestra, lógicamente los individuos o los directivos no son los mismos un año y otro, por un lado. Y por otro lado está el tema, efectivamente, del seguimiento, de cómo los directivos ya a nivel particular en cada empresa toman esto, implementan, hacen cambios y qué resultado obtienen. Eso sería muy interesante y de hecho creo que se ha apuntado en más de una ocasión. Sí. Esto no deja de ser un benchmark, una norma. Sí. Lo interesante sería desarrollar esto mismo, que es perfectamente posible, para una organización concreta. Claro. Entonces, ver cuál es tu índice respecto a esta norma, ¿no? Claro. Y eso es tan fácil como replicar este estudio en una organización concreta. Evidentemente, en organizaciones que tengan un suficiente número de empleados, una muy pequeña empresa a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Pero sería la forma de hacer un seguimiento. O sea, yo creo que son dos planos independientes. No sé si quieres añadir alguna cosa. Y casi ahora Jorge, ¿no? Sí. Casi Jorge. Estamos pulmón también de paso, ¿no? Digo que casi ahora Jorge contestaba, pero sí que lo uno con una cosa que comentabas, Enrique, sí, sobre la brecha digital. Sí. Habéis hecho, claro, tampoco se trata ahora de saberse el estudio de memoria, ¿no? Obviamente. Y luego en lo que nos vamos a descargar, lo que habéis preparado, el resumen, supongo que vendráis, si no me lo decís ahora. ¿Alguna posibilidad de hacer algún cruce? ¿Dónde habéis detectado esa brecha digital? ¿Más en pymes, que parece que habéis aumentado el tamaño de la muestra, en empresas pequeñas?
¿Qué tamaño de empresa tenéis en la ficha técnica, más o menos? Si Es a partir de 50 o 50 empleados, sí. 50, o sea, no tan pequeñas, ¿no? incluso más pequeñas. Yo creo que han entrado este año, el primer tramo, es que ahora mismo no lo sé de memoria, porque han entrado... Claro. Está en la ficha técnica está en el estudio, Sí, ¿no? en la Donde ficha se pueden ver técnica. los tamaños. Sí, 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 y entonces la pregunta que le quería hacer a Enrique es si La habéis brecha. detectado la brecha digital en dónde se produce más, ese 16% que recordaba de memoria que comentabas, El que índice de- están yendo, es decir, que está ampliándose la brecha digital, Bueno, están yendo más deprisa. Efectivamente, la brecha la puedes ver por sectores, por el índice de competencia digital, como por sectores es diferente, y ahí ves si hay más o menos brecha. Ahora mismo no recuerdo si eso mismo lo teníamos por pyme y por grande. Sí, ¿no? Pero no hay grandes diferencias. Pero no hay grandes diferencias, efectivamente. Sí lo teníamos diferenciado, y ahí también lo puedes ver, la brecha, o la diferencia de brecha cuando haces el índice de competencia digital por grandes empresas y por pymes, que lo tenemos separado. Y ahí el resultado es que no hay grandes diferencias. Pero porque creo que es importante identificar que las grandes compañías al final están muy avanzadas en proyectos sofisticados, tecnológicos, innovación, pero no necesariamente en competencias digitales troncales y muy genéricas como las que aquí analizamos, donde Sí. a lo mejor una pequeña startup al final está manejando más competencias que una gran corporación, Claro, porque claro. es mucho más difícil de mover y mucho más inflexible. Por eso también ahí hay que a mí no me sorprende tanto que no haya tanta diferencia entre grandes corporaciones y pymes, porque algunas pymes, algunas pequeñas empresas, vamos, están mucho más avanzadas que grandes corporaciones, depende también de cuál. Entonces, un poco quizás esa sería otra de la conclusión complementaria. Sí. Sí, perdona. Bueno, precisamente con el tema de la muestra, ya habéis respondido parte de lo que os quería preguntar. La pequeña empresa está incorporada también, pues la está. realidad. Y la pregunta es el ámbito geográfico. ¿Nos hemos ceñido a empresas de la Comunidad de Madrid o habéis incorporado? Yo vengo de Aragón, por No, es ejemplo. por toda ese ámbito nacional. Y respecto a las empresas, de hecho, la distribución, que ahora sí que recuerdo, creo que hasta en un 33% más o menos era gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, con lo cual la pequeña sí que está sí que está incorporada, y distribución al 30% más o menos, en una tercera parte, quiero decir, y es ámbito nacional. ¿No tenemos datos específicos por zonas? ¿De Aragón Sí, tendríamos sí, sí. un Sí, resultado sí. de Aragón? Otra cosa es que sea representativo, o sea, sí tenemos la distribución, sí tenemos los datos por zona geográfica. Otra cosa es que sea representativo o no. Todo no es representativo. Claro. Bueno, en gran medida, lógicamente, Madrid y Barcelona no tienen un peso mayor, Claro. pero están todas representadas. Sí, sí. Vale, es que estoy con un estudio precisamente por hacer una comparativa. Sí, sí. Yo tengo 412 encuestas solo en Aragón, vosotros tenéis 420 Ah, no, en pues todo. perfecto, pues ahí puedes comparar. Entonces, Bueno, puedes comparar. Sí, por lo menos tener pistas. Si Tener habéis pistas. hecho ese detalle. Sí. Sí, para nosotros era importante, primero, que fuera nacional, que representara a nivel nacional, que fuera transversal a toda la compañía, por tanto, los directivos de las diferentes áreas de negocio, y que estuviera cubierto tanto la gran empresa como la mediana como la pequeña. Hola, buenos días. Yo quería haceros una pregunta, porque dentro de los perfiles que habéis identificado y bajando al mundo real, yo trabajo en una empresa, en Canon Sí. como multinacional, Sí. en un puesto además de ventas. Visitamos empresas del IBEX 35, del Fortune 500, pero también PYME, ¿no? Y al final los perfiles que vosotros habéis plasmado, yo no me los encuentro. Yo me encuentro el perfil tradicional, al comercial, al director de recursos humanos, al CIO, al CTO, es decir, lo del siglo XIX jerárquico, Sí. ¿no? Entonces, ¿vamos a desaparecer todos del mapa? Aunque, quiero decir, mi pregunta es, ¿esos perfiles tradicionales que debemos ser flexibles, formarnos y demás, van a convivir? ¿Tendrán que convivir con esas generaciones que yo no me considero a lo mejor capacitada con mi edad o mi experiencia para convertirme de repente en una experta en análisis del... Sí. A ver, ¿Cómo vamos a convivir y qué va a pasar con los perfiles tradicionales, que seguimos haciendo una labor importante? Gracias. Hombre, de hecho, por supuesto, estamos conviviendo. O sea, lo que es verdad, además es lógico, o sea, cuando ciertas competencias tienden a desaparecer, pues hay ciertas funciones que van desapareciendo. Y cuando ciertas competencias aparecen, pues van apareciendo nuevas funciones. Pero lo que es lógico y tiene todo el sentido, y lo estamos viendo, es que conviven diferentes funciones y, por lo tanto, diferentes puestos de trabajo y diferentes responsabilidades. Muchas de las empresas donde hay funciones como estas que hemos mostrado, muchas de esas empresas
también tienen funciones como las que tú estás diciendo. Hay un responsable de desarrollo de negocio, hay un responsable comercial, hay un responsable de marketing en general, y luego hay muchísimo especialista. Eso es lo que es verdad, y esto también lo estamos viendo. Tú, por ejemplo, vas a un Amazon y tiene otro tipo de estructura, porque según se va desarrollando una competencia, va cogiendo más relevancia hasta el punto que hay grandes áreas de responsabilidad lideradas por una persona que tienen un puesto como estos y que supone algo muy relevante. Oye, hay en ciertas compañías que el responsable de performance, pues es que es Dios. O sea, no es un tema menor. En Amazon, el responsable de performance. O si eres el responsable de planificación programática. Claro, estás diciendo que estás hablando de millones de euros lo que hay en tu presupuesto. Entonces, eso, en otro contexto, pues a lo mejor es menos relevante. Es importante tenerlo, pero con menos peso y con menos relevancia. Entonces yo creo que aquí lo que también transmite este estudio y lo que queremos transmitir en general, que estas funciones las tienes que tener de alguna manera cubiertas. Pero las tienes que tener cubiertas con el sentido común que te da tu actividad, tu sector, tu situación, pero que el tema va por ahí y que las tienes que abordar de alguna manera y que las tienes que abordar de manera específica, de manera concreta y con gente formada. Y como os digo, y esto también hay una transición absolutamente natural, o sea, tampoco hay que dramatizar. O sea, lo que sí es verdad es que a medida que vas incorporando estas funciones de manera acelerada, o sea, porque aquí sí que hay urgencia en incorporar estas competencias, a medida que las vas incorporando, las vas desarrollando, y las propias funciones se van desarrollando, y las vas integrando, como tú consideres más oportuno, dentro de tu compañía. Y lo que sí es verdad, y eso sí que es verdad, que hay competencias que llega un momento que cogen tanto peso, tanto valor, que nacen de aquí a aquí. Yo recuerdo todos lo conocemos, hace años, nosotros llevamos dando formación digital 18 años. Yo recuerdo las personas que formábamos en e-commerce o en mobile, pues eran, profesionalmente, pues estaban ahí en un departamento, este es el que vende por internet, este es el que hace cositas. Claro, pues esto ha ido evolucionando, y el responsable de e-commerce, pues es la leche, hasta el punto que muchas cosas del e-commerce se están integrando en otros canales, y como el responsable de e-commerce ve toda la cadena de valor del proceso, pues incluso tiene mucho sentido que coja responsabilidad a nivel de venta global, incluso, y lo estamos viendo. Entonces, pero es porque evoluciona la competencia. Sí, en este estudio, quería preguntaros, en este estudio, ¿habéis considerado empresas propias del sector digital, como son empresas de comunicaciones, empresas de operadores de telecomunicaciones, de servicios de comunicaciones electrónicas? ¿Hasta qué grado están introducidos en este índice de competitividad? Han entrado, pero de forma aleatoria, es decir, claro. No se ha especificado ninguna cuota para ningún tipo de empresa concreta. Ha podido entrar una digital, pero está claro que sí se ha hecho, y eso sí había un especial cuidado, obviamente, es que no hubiera un sesgo porque fueran empresas especialmente digitales. Claro. Los resultados claro. demuestran que no es así, claro. porque si no los resultados serían muy diferentes si mencionamos empresas claro. con ese perfil. Claro. O sea, porque lo que está claro es que esto va por barrios. Y es que hay barrios con mucha distancia y con muchísima diferencia. Entonces, si el estudio lo que nos dice de alguna manera hubiera salido totalmente sesgado, pero aquí ya el propio estudio muestra y transmite y refleja pues la famosa brecha. O sea, que sí hay empresas que están muy avanzadillas y hay otras que están en el siglo XIX. ¿Alguna última cuestión o duda? ¿No? Bueno, señores. Perdón. Disculpa. Vale, perdón. Solamente se habéis notado, porque es interesante, yo creo, de cara a detectar mejores prácticas, ¿se ha detectado alguna correlación entre la juventud de la empresa o la consolidada de la posición de mercado y porque, por ejemplo, los sectores no me suena extraño, o sea, es decir, turismo tiene una disrupción bestial con todos los intermediarios que hay, entonces o te metes o estás muerto. Retail también está sufriendo muchísimo con todo el tema de online. Servicio está sufriendo menos, o sea, es decir, parece que correla con el impacto que está teniendo lo digital, ¿no? O sea, otras variables que hayáis visto en el estudio que puedan correlar con el nivel de digitalización o de avance. Siempre se dice que el legacy es uno de los principales problemas para el desarrollo, ¿no? O sea, si habéis visto alguna variable que pueda ser significativa y podéis comentar. No hemos analizado en ese nivel de detalle. O sea, nos ha cogido cada empresa o grupos de empresas
no se ha clasificado de esa manera como para analizarlo. La juventud de la empresa, o si pues ahí están conviviendo empresas de todo tipo, desde un Telefónica hasta una startup. Es decir, realmente lo importante del estudio era recoger un tejido suficientemente amplio y heterogéneo. ¿No tenéis un cualitativo de las entrevistas presenciales o...? No, o sea, la parte previa sí que obviamente hay empresas en las que esto funciona de forma diferente, las empresas pequeñas en las que todo el mundo es joven y no voy a decir nativo digital porque al final esto es probablemente secundario, pero donde hay una actitud hacia la incorporación de estas herramientas, lógicamente funcionan de forma muy diferente. Y eso sí se ve en el cualitativo, pero a la hora de dar un indicador común es todo lo contrario. Nos hemos alejado de... Hay cosas que ya fuera del estudio, pero que ya conocemos. Efectivamente, tú ya has adelantado alguna. Pues claro, una gran compañía, el problema que tiene, más allá del tamaño, que por tanto en un entorno donde tienes que adaptar rápidamente, tienes que coger velocidad, pues es un reto. Cuanto más grande eres, más reto tienes, es que tienes muchísimo legacy, tienes muchísimas cosas heredadas. Y ya solo desaprender y desarreglar todo lo que tienes heredado, pues claro, es tremendo el esfuerzo de transformación digital. En cambio, curiosamente para una pequeña empresa es muchísimo más fácil esa transformación digital. Y de hecho, cuando nosotros formamos a grandes empresas, vemos que se ponen a ello y llevan un ritmo, como es lógico, pero si quieren acelerar el ritmo, hay veces que por eso compran startups o hacen spin-offs o lo que sea para un poco acelerar ese cambio. Y en cambio, cuando hacemos la misma formación para una pequeña empresa, es que el efecto es, pero vamos, en 2 meses hay efecto directo, pero efecto directo. Otros temas como la juventud, pues claro, es que yo de nuevo, cuando estamos en encuentros de emprendedores, pues yo sinceramente alucino. O sea, y sigo alucinando, porque no sé si lo decías tú, Jorge, no sé, o tú, no sé quién lo decía, que tú ves a startups que tienen una tecnología y tienen unos procesos, y cuando digo startup, de 7 empleados. Y dices, joder, o sea, pero súper avanzado, súper tal, pero claro, ha nacido así, lo hacen de manera natural, hay talento, y plis plas, pero claro, cuando tienes cientos de miles de empleados o miles de empleados, pues el tema cambia. Pues nada, señores, que lo dicho, que un placer, gracias por haber asistido, espero que os haya parecido interesante y que os descarguéis el estudio. Nos vemos a la próxima, muchas gracias.